Maestra, buenos días. Compañeros, buenos días. El día de hoy les daremos a conocer la teoría educativa de Platón. Platón, uno de los filósofos griegos más conocidos a lo largo de los siglos, y sin duda Platón, del que se sigue estudiando hoy en día sus textos y teorías. Se le considera el padre de la filosofía académica. Nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristócrata. Desde pequeño tuvo interés por la política, pero finalmente se destacó por la filosofía gracias a la influencia del filósofo Sócrates, a quien siguió durante años, enfrentándose incluso a sofistas como Protágoras. Platón, cuando Sócrates murió en el año 399 a.C., decidió alejarse por completo de la política. Aunque temas relacionados con la materia siempre estuvieron en su mente, lo que le permitió teorizar sobre el modelo ideal de organización de un Estado. Comenzó a viajar por el Oriente y por el sur de Italia. Durante su viaje tuvieron lugares algunos acontecimientos destacados, como conocieron a los discípulos de Pitágoras y fue hecho prisionero por unos piratas hasta que le rescataron, tras lo cual regresó a su ciudad natal, que sería Atenas. En el año 387 a.C. fundó una escuela donde se le enseñaría filosofía en las afueras de la ciudad. El lugar escogido estaba junto a un jardín de un héroe clásico, academia, donde procede el término academia. En este caso, en el centro de donde se reunían todos los sabios, uno de los conocidos sería Aristóteles. Años más tarde también actuó como residencia de estudiantes, biblioteca, organizaba seminarios especializados para desarrollar el conocimiento de Platón, las bases para las actuales instituciones universitarias. Dentro de este centro no solo se estudiaba, sino también se investigaba sobre las más diversas materias, ya que en aquellos tiempos la filosofía abarcaba casi la totalidad de los saberes. Allí se fueron creando las áreas específicas que darían lugar a las diferentes ramas del saber, como son la ética, la lógica o incluso la física. Sus puertas estuvieron abiertas durante siglos, hasta que Justiniano mandó a clausurar en el año 529 después de Cristo. Bien, después de haber escuchado lo que es la parte de la biografía del autor, en este caso Platón, vamos a pasar a la teoría, a la parte donde Platón realmente aporta algo, lo que es a la educación hasta hoy en día, la teoría educativa. Platón aportó mucho lo que es a la parte de la educación. Vamos a empezar con esta frase que dice: la educación es el único camino para poder conformar una sociedad basada en la sabiduría. En este caso, Platón, desde muy joven, ya se basaba lo que es en la educación. Cuando, en este caso, cuando forma parte de la academia, cuando funda esta academia, se basa mucho en la política, en la educación. Para ello vamos a pasar lo que es a la parte de la definición de la educación. Es un proceso de asimilación, transición de costumbres, normas e ideas mediante el cual la sociedad incorpora a quienes se integra a ella. En este caso, Platón se basaba mucho en la dialéctica. Él decía que el diálogo te permitía lo que es formar buenos valores, ser parte de la educación, tener una buena educación, ya que él menciona
o se basa mucho en cuatro ramas. La educación lo divide en cuatro ramas, lo que es en la ontología, la metafísica, la epistemología y la dialéctica, que en este último formó parte, se basó mucho en este caso de la dialéctica, porque él mencionaba que el diálogo te llevaba a un buen camino, el diálogo, el debate, te hacía mejor persona con valores. En este caso, la educación nos menciona de lo que es de la importancia de la educación. La educación haría que cada uno desarrollara sus cualidades al máximo. En este caso, Platón funda la academia en honor a la persona quien lo salvó de la prisión, Academo. Por esa razón es que hasta hoy en día podemos mencionar o podemos presenciar que lo que es la casa de estudios se llama una academia. Claro, desde ese entonces ya podemos conllevar con este nombre. Y pues Platón lo dividía en tres, la educación: en oro, plata y bronce. Bronce mayormente estaba basado, así por decirlo, en aquellas personas que se ocupaban en el oficio. En el oficio. ¿Por qué? Porque te lo enseñaba quién. En este caso, no un maestro, así como Platón. Podría ser en este caso tu propio padre, quien te enseña un oficio para ti mismo. En palabras simples, bronce estaba para aquellas personas de la clase del pueblo, así por decirlo. Y de lo que es y de lo que es plata y oro para la clase noble. Es por esa razón que Platón lo divide, pero Platón siempre ha sido equitativo. Platón siempre se va a basar en este caso a la igualdad de géneros, igualdad en este caso monetaria, igualdad económica. Aquel que quería estudiar podía hacerlo. Eso sí, la educación estaba basado en 15 años. Los primeros 10 años, Platón mencionaba siempre que las matemáticas estaban en prioridad en este caso. Es por eso que los primeros 10 años el alumno tenía que estudiar matemáticas y los siguientes 5 años filosofía, parte de lo que es la oratoria y la dialéctica, y también con la literatura. Y es así como funda lo que es la academia. Tenemos aquí la educación, eh, como ya mencionamos también anteriormente, la educación se basaba por religiones, costumbres, oficios, así como mencionamos, pero hoy en día ya no. Desde que Platón influenció mucho, ya no, ya se basaba lo que es en la dialéctica, en la oratoria, en un método de aprendizaje distinto, porque antes en la religión, por ejemplo, tú te sentabas ahí y aprendías religión, pero Platón aplicó un método distinto, lo que es el aprendizaje libre. Entonces, Platón, como ya mencionamos, y su teoría educativa ya estaba dividido lo que es en los primeros 10 años basado en la matemática, y en los siguientes 5 años también estaba lo que es en la parte de lo que es literatura, la dialéctica, la filosofía. Ahí podemos observar la aritmética, geometría, astronomía, dialéctica, lo primero, en este caso lo esencial. Y podemos, en este caso, la comparación de los sofistas con Platón. Platón era mayormente, enseñaba mucho lo que es la dialéctica. Los sofistas también. Los sofistas hacían bueno lo que es la oratoria. Sin embargo, había algo que en este caso que los dividía, que los diferenciaba. El lado monetario. Los sofistas cobraban, Platón no. Platón pensaba que si cobraba él, se sentiría así como en este caso como una prostitución, porque recibes algo a cambio. Por eso Platón no cobraba, en este caso no recibía una solventación económica. En cambio los sofistas sí. Protágoras era el principal sofista, representante así por decirlo. Y para el final tenemos lo que es los libros, los grandes libros, como es el Teteto, la República,
y el mito de las cavernas. Este último es muy famoso porque en este caso aporta mucho a la educación, el mito de las cavernas, por el hecho de que dos personajes estaban ahí en una caverna, aprisionados, mientras oían lo que es los ecos de la voz de las personas que pasaban, la sombra, mas no veían la realidad. Era muy importante eso para la educación, así como la República y el Teteto. Y eso es como, y así es como de manera breve, así por decirlo, es como Platón influencia mucho lo que es a la educación hasta hoy en día.